¿El tiempo? Con Nadia. Y nosotros, por suerte, en la mayor parte del país tenemos el cielo casi totalmente despejado. El pronóstico para la zona norte está indicando la persistencia de estas condiciones. Las temperaturas más altas del país en este momento se registran en Presidencia, Roque Sáenz Peña y en Paso de los Libres, con marcas que superan los 25 grados. Para mañana se mantienen condiciones meteorológicas muy similares a las de hoy. Lo mismo el sábado con ascenso de temperatura. Fíjate, todo lo que nos queda todavía de tormenta. Acá está Buenos Aires y esto es todo lo que está viniendo en sentido oeste o noroeste hacia el este. Tenemos todavía todo esto por delante, con lo cual podemos garantizar que nos va a estar quedando lluvia medianamente hasta las 11 de la mañana. Las partes anaranjadas son las tormentitas más fuertes, digamos. Es lluvia más fuerte, más la intensidad está dividida, lo verde como un poco menos fuerte, lo más fuerte es lo amarillo, y los puntitos rojos son los que hay que tenerle miedo habitualmente, que son los que pueden tener granizo, alguna tormenta granicera. ¿Esas son celdas, Dani? Esas son celdas, claro, lo que se llaman superceldas o celdas. Cuando hay muchas juntas y bastante grandes las rojas, son las superceldas, que son bien graniceras. Lo que acabamos de escuchar refiere a lo que es el tiempo. Por eso tomé dos momentos distintos, también de diferentes lugares de la Argentina, en donde nos caracteriza qué ocurre en ese momento o a lo sumo en las 24 horas o 48 horas siguientes o a más tardar en los 3 días siguientes. Esto es caracterizar el tiempo. Caracterizar el clima, en cambio, supone haber observado durante muchos años estos distintos elementos de temperatura, de precipitaciones, de nubosidad. No solamente haberlos observado, haberlos registrado, haber hecho estadísticas en relación con esto y establecer un promedio de situaciones de tiempo. A eso llamamos clima. Estos elementos que estuvimos mencionando para el clima están influenciados por distintos factores que los hacen variar, sobre todo hacen variar a la temperatura. Vamos ahora a describir entonces cuáles son estos factores que modifican la temperatura. Bueno, los factores que modifican entonces a la temperatura y a los otros elementos se agrupan en 3 clases. El primer conjunto es lo que se llaman factores astronómicos, que tienen que ver sobre todo con la Tierra como planeta, ¿sí?, en el espacio. El segundo grupo que vamos a explicar es el de los factores geográficos, aquellos que tienen que ver sobre todo con las tierras, las aguas, los continentes, los mares. Y el tercer grupo es el de los factores de circulación, que tiene que ver con todo lo que se desplaza en el aire o en el agua, es decir, particularmente vientos y corrientes oceánicas. Dentro de los astronómicos, si tomamos la latitud, la forma en la que los rayos del sol caen perpendiculares a la Tierra, determina 3 grandes franjas climáticas. La zona cálida, que está entre trópicos o entre los 30 grados norte y sur. Las zonas templadas, entre los trópicos y aproximadamente los 60 grados de latitud en el norte y la otra franja igualmente en el sur. Y las zonas frías, que están entre esos 60 grados y ya los 90, que son los polos propiamente dichos. Una cosa para tener en cuenta es que los rayos solares solo caen perpendicularmente en algún momento del año entre trópicos. Por eso esa es la zona cálida, porque es la zona que en algún momento del año recibe los rayos del sol en forma vertical, y esto hace que la intensidad de la radiación solar sea mayor y la temperatura también. Mientras que las zonas polares o las zonas subpolares reciben los rayos del sol todo el año de forma bastante oblicua. Esto hace que la radiación solar se reparte en un área más grande, más importante, y llegue menos intensidad de calor.
Otro factor astronómico que influye es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que sabemos que determina lo que llamamos las estaciones del año. Esto también tiene que ver con el lugar a donde el Sol está cayendo en forma perpendicular, y es así que se originan lo que se llaman los solsticios de invierno y verano. Acá se ven en las dos esferas que están a izquierda y a derecha del Sol en este gráfico, y que hace que el Sol en ese momento caiga perpendicular particularmente a alguno de los trópicos. Si cae al trópico de Cáncer, que es el hemisferio norte, el verano será el del hemisferio norte, y si cae en el trópico de Capricornio, que queda en el hemisferio sur, el verano quedará determinado para el hemisferio sur. Las estaciones intermedias, que corresponden a la primavera y al equinoccio de primavera y de otoño, es el momento en el que el Sol cae perpendicular exactamente al ecuador. Entonces, la radiación solar se distribuye de forma bastante pareja, tanto hacia el hemisferio norte como hacia el hemisferio sur. Son las dos esferas que tenemos aquí en el centro de la imagen. En este gráfico se observa más de cerca la esfera superior, muestra que al caer los rayos perpendiculares al trópico de Cáncer, el hemisferio norte recibe más iluminación del Sol. Esto determina que la duración del día sea mayor que la de la noche en el verano. En cambio, en la esfera que está en la parte inferior, como a donde está cayendo perpendicular los rayos al trópico de Capricornio, que es en el hemisferio sur recibe más iluminación y por lo tanto en este momento el hemisferio sur es el que tiene mayor duración del día. Nosotros ahora acabamos de atravesar el solsticio de invierno en nuestro país y por lo tanto estaríamos ubicados en la esfera superior, en donde es mayor la duración de la noche que del día. Esto tiene que ver con esa esfera de iluminación. En el gráfico que estamos viendo ahora, observamos cómo a medida que nos elevamos en altura disminuye la temperatura, aproximadamente 1 grado cada 180 metros que nos elevamos. Pero también se modifican otros elementos del clima. Por ejemplo, disminuye también la presión, porque tengo menos capas de atmósfera encima. Y también suele haber fenómenos en altura de condensación de la humedad al bajar la temperatura. ¿Por qué disminuye la temperatura cuando ascendemos? Porque nos alejamos de la gran fuente de radiación que es la propia superficie terrestre que está reflejando y respondiendo a la radiación solar. La diapositiva repite lo del efecto de altura, solo que agrega también cómo se forma la nubosidad en el momento del enfriamiento y por lo tanto se combina con otro elemento del clima que es la precipitación. Cuando ocurre esto y un relieve se interpone en la entrada o el ingreso de vientos, en la ladera opuesta, la que acá está representada con una flecha roja, el viento continúa, pero ya como un viento seco porque ha descargado su humedad. Finalmente, en este mapa se observa el continente americano, América del Norte, que es una gran masa continental, sobre todo en latitudes más cercanas al polo. Esto genera un factor que se llama continentalidad, es decir, que el efecto de la gran masa continental provoca que las temperaturas anuales sean más extremas, más elevadas durante el verano y más bajas durante el invierno. A esta diferencia de temperatura entre el invierno y el verano se la llama amplitud térmica o diferencia de temperatura. En general, en el interior de una masa continental hay más amplitud térmica que en sus márgenes, en donde hay influencia del mar. Si nos situáramos en el continente euroasiático, que es la mayor masa continental del mundo, pasaría lo mismo. Hacia el interior del continente, las temperaturas suelen variar muchísimo entre el verano y el invierno,
originando lo que decíamos, una gran amplitud térmica. Finalmente, vamos a tener en cuenta los vientos como un factor de circulación que va a modificar la temperatura. Podrán ser vientos más cálidos, templados o fríos. Esto va a depender de la zona en la que nos ubiquemos en la superficie terrestre. Y por otro lado, también lo que ocurre en el mar, que es el transporte de energía que hacen los mares, sobre todo desde las zonas ecuatoriales hacia las zonas polares, también van a tener influencia como corrientes oceánicas sobre las zonas costeras de los continentes. Acá hago una aclaración, las corrientes que sean cálidas van a influir especialmente en zonas frías, en donde habrá contraste de temperatura, y las corrientes frías van a influir especialmente en las zonas cálidas, en donde también se va a marcar un contraste térmico. Bien, hemos recorrido entonces hasta aquí los distintos elementos y los factores que modifican al clima. Es más, al principio hicimos una diferencia entre clima y tiempo. Lo que voy a colocarles ahora es un cuadro que reúne todo lo que estuvimos viendo hasta aquí, de elementos y factores del clima con sus diferentes clasificaciones, para que ustedes puedan retenerla, copiarla como quieran.